Siempre tenemos que buscar, cuando leemos la Biblia, no conocer la Biblia, sino conocer a Dios y descubrir qué hay allí, porque hay tanto, Dios es eterno, es infinito, así que pasaremos la vida y solamente, como diría Job, conocemos apenas el borde de sus vestiduras. Así que en ese recorrer, yo estoy enamorado de la Biblia, yo me pasaría todo el día leyéndola, no me paso todo el día porque hay cosas que hacer, ¿verdad? Pero en ese recorrido escribí 600 devocionales, ¿sí? Cada libro tiene 120 y está dividido por Génesis y los patriarcas de Génesis, es el Caminar con Dios 1, después Moisés y los jueces, es el Caminar número 2, y después, a ver si me los acuerdo, el número 3 es los reyes de Israel y de Judá, el Caminar 3, y el Caminar 4 es los profetas del Señor, y el Caminar 5, que fue el deleite extraordinario que Dios me dio el privilegio de estar tanto tiempo con el libro de los Salmos. Y seleccioné salmos, especialmente la gran mayoría, más del 80% de los que seleccioné son salmos de David. Así que el libro se llama Caminar con Dios, los Salmos de David. Y estos días atrás, cuando me llamó el hermano Loureiro, ¿sí? Para que viniera, estuve luchando sobre un salmo o la carta de Pedro, y la verdad que finalmente me incliné por la carta de Pedro, pero el regalo de Dios de compartir la palabra es extraordinario. La palabra se comparte no solamente desde el púlpito, algunos tienen pulpitis, creen que desde aquí nada más, y la verdad que no, se puede compartir la palabra de persona a persona, en un consejo, en una llamada telefónica, en un WhatsApp, ¿sí? El apóstol Pedro dice, el que habla, ¿se acuerdan? Pedro es un escritor muy práctico, muy pragmático. Mientras que Pablo hace 3 listas de dones, Pedro hace una sola, y Pablo describe cada don, y Pedro dice, hay 2 clases de dones, el de palabra y el de servicio, y terminó la historia, ¿sí? Pero es interesante porque dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. Y el don de la palabra no es el don del púlpito, es el don de compartir lo que Dios nos ha dado. Por eso es interesante que en la versión Torres Amat, el texto ese traducido es así, el que hable, que parezca que habla Dios. Y a mí realmente esa expresión me ha conmovido del apóstol, que cuando conversamos con alguien, cuando aconsejamos, cuando inclusive amonestamos a alguien, sienta que Dios le habló, ¿sí? Y para poder hablar como Dios hablaba, tenemos que conocer a Jesús. Dijo el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y mientras más cerquita estemos de Jesús, mientras más conozcamos de Él, más podremos imitar, como dice Pablo en Efesios 5, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Así que bueno, no le voy a hablar de los libros, ¿sí? Si quieren cómprenlo, pregúntenle a Patricia, ella tiene toda la info, ¿sí? Pero creo que vamos a compartir el capítulo de 1 Pedro, capítulo 2. Mientras ustedes buscan en sus dispositivos o en su libro negro, ¿sí? Depende, ¿sí? En algunas iglesias yo digo, abran sus Biblias, nadie abre la Biblia, todo el mundo saca el celular. Hace algunos añitos atrás a mí me fastidiaba tanto que la gente abriera el celular. Ya ahora no sé si me fastidia o no, pero por lo menos lo superé, ¿sí? Un día llego a mi casa, a la casa de mi madre, en realidad en Río Negro, y mi mamá, azorada, me dijo, hijo, mi mamá es una mujer muy piadosa, muy fiel al Señor, hijo, ¿viste lo que pasa ahora con los predicadores? Hasta hay pastores que no llevan la Biblia, llevan un aparato al púlpito. Y yo predico con el iPad hace tiempo, no le dije nada, me callé la boca, sí, mamá, qué barbaridad, dije, ¿no? Que no me vea mi madre con el iPad aquí porque si no se arma. Bien, el apóstol Pedro les decía que es un hombre pragmático para escribir, porque lo era para vivir. Él escribe 2 cartas y estas 2 cartas están encuadradas dentro de lo que llamamos las cartas generales. Las cartas apostólicas están divididas en cartas paulinas y cartas generales. Paulinas porque las escribió Pablo, son 13, y hay una gran discusión entre los teólogos que lo vamos a dejar que sigan discutiendo ellos, si hebreo lo escribió Pablo o no. Nosotros sabemos que es palabra de Dios y eso nos alcanza, ¿sí? Y después están las cartas generales. Las cartas paulinas son cartas
a las iglesias o a las personas, ¿sí? También llamada epístolas. Y las cartas generales son generales porque no están dirigidas a ninguna congregación en particular y por lo tanto no analizan ninguna problemática de las iglesias locales, sino que establecen doctrina y principios que son aplicables a todos los tiempos, a todas las personas, en todas las iglesias. Así que esta carta de Primera de Pedro es una carta general, ¿sí? Entonces el apóstol escribe a muchas iglesias, a todas las iglesias allí del Asia, y él escribe a las iglesias del Ponto, Galacia, Asia, Bitinia y Capadocia. Y les llama a los dispersos, y les llama que son extranjeros y demás. Y va desarrollando grandes temas en esta carta. Yo hace un tiempo estuve dando esta carta. Hace muchos años atrás estuve estudiando esta carta en Brea Pozo y yo recuerdo que por consejo de don Roberto Ochoa y de don Carlos Morris, la Biblia hay que estudiarla como se escribió, por libros. Así que yo tomaba un libro y me pasaba a veces meses y meses y a veces más de un año con una misma carta, hasta que podía encontrarle el meollo de la cosa. Por supuesto nunca la encontré el meollo de la cosa, pero fui buscando y haciendo apuntes. Y hace un tiempito atrás tuve que dar esta carta en una clase bíblica de varios días. Y en lugar de ir en forma exegética y ordenada, en forma expositiva, seleccioné los grandes temas de la carta. Y son varios los grandes temas. Uno es el tema de las cosas preciosas que habla el apóstol. Dice que la fe nuestra es preciosa, después dice que la sangre es preciosa y dice que la piedra es preciosa y que Cristo es precioso. Y cuando habla de precioso no habla de belleza, sino de alto precio. Ese es un tema importante en la carta, porque cada uno de estos 4 cuestiones que les dije tiene su aplicación a la vida práctica en la vida cristiana. Otro tema que el apóstol trata es el tema de la palabra. Por lo menos 7 pasajes de la primera carta de Pedro nos explica el valor que tiene la palabra de Dios y la importancia que tiene de que nosotros nos aferremos a la Biblia, pero no para conocer la Biblia. Esto me va, pone mi esposa que me acompaña, me ha escuchado hasta el cansancio. No hay que estudiar la Biblia para saber la Biblia, porque los incrédulos también pueden estudiar la Biblia y podrían dar sermones mucho mejores que nosotros. La Biblia la estudiamos para conocer a Dios y para conocer qué quiere Dios de mí, no qué quiere Dios para los demás. Teníamos un pastor en la iglesia hace muchos años que decía, la Biblia no hay que leerla así, hay que leerla así. Porque la Biblia es un espejo que nos muestra cómo somos y nos muestra cómo es Dios. Así que la palabra es algo sumamente, es vital en la vida cristiana. Otro tema que habla el apóstol Pedro es el tema del sufrimiento y es sumamente útil para nosotros. Hay por lo menos 4 pasajes muy centrales y hay otros aledaños en la carta que hablan acerca de por qué se sufre, el origen del sufrimiento, el proceso de cómo se sigue en la vida soportando el sufrimiento y el propósito que tiene el sufrimiento. Todo eso lo dice en la carta de Pedro. Yo no lo voy a explicar ahora, solo se los digo y ustedes leen Pedro y buscan, ¿sí? Y otro gran tema que trata el apóstol es acerca de cómo la vida cristiana no es tan complicada para entenderla y para ello utiliza, seguramente siguiendo la pedagogía de su maestro, que era el Señor Jesús, utiliza lo que llamamos comparaciones. Siempre que nos dan una ejemplificación de una verdad teórica y abstracta y nos dicen, es como tal cosa y te dicen algo que vos conoces, ahora entiendo, decís, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesús enseñaba acerca de la importancia de ir a predicar el Evangelio y acerca de la poca, ¿cuál palabra uso para...? Que la expectativa que tengamos cuando vamos a predicar sea la correcta. Porque nosotros cuando vamos a predicar no vamos a hacer que la gente se convierta. Esto es un error teológico, un error de interpretación. Yo no predico con el propósito que la gente se convierta. Yo predico con el propósito de cumplir con lo que Jesús me dijo, que el Evangelio es para todos. Y el propósito de que se conviertan lo tiene Dios. Y es el Espíritu Santo el que convierte a la gente. Porque si yo voy con el propósito de convertir a la gente, es posible que la convierta.
y se vayan al infierno. Porque el que convierte es el Espíritu Santo. Entonces, la explicación del Evangelio es como lo dijo Jesús. El sembrador salió a sembrar. Y la gente dijo, ahora entiendo. ¿Quiere decir que predicar es como sembrar? Sí, pero esperen, dijo Jesús. Una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre espinos, otra parte cayó entre pedregales y otra parte cayó en buena tierra. Por lo tanto, el 75% de lo que predicaron no pasó nada. Y solo el 25% dio fruto. Y el Señor Jesucristo dijo, y la semilla es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Ahora entiendo. Pero si hubiera venido un teólogo, hubiera hecho un barullo tremendo y no hubiéramos entendido nada. ¿Sí? Por eso hay que leer a Jesús. Y entonces Pedro, que lo había estado 3 años con Jesús, va a escribir su carta y habla de lo precioso, de la palabra, del sufrimiento, pero dedica... Por supuesto, no dedicó un capítulo, porque no estaba escrito por capítulo, pero dedicó un párrafo largo, importante, que es el capítulo 2 para nosotros, acerca de las comparaciones. ¿A qué se compara la vida cristiana? Miren qué sencillo que lo hizo. Capítulo 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead, ¿qué dice? Como niños. ¿Quiénes son los niños? Los cristianos. Ahora vamos a explicar. Así que la primera comparación es como niños. Hay 7 comparaciones, ¿sí? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que o porque habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ¿qué dice? Como piedras vivas. Sed edificados, ¿qué más? Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Versículo número 11. Amados, yo os ruego, ¿qué dice? Como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda la institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. ¿Cómo dice? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y sigue. Y luego dice, vamos a leer el texto número 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo engaño en su boca, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él, el Señor Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estas 7 comparaciones que hace el apóstol Pedro nos explica de una manera muy sencilla cómo es la vida cristiana. Los cristianos, los creyentes en Cristo, somos como niños, como piedras, como casa, como extranjeros, como libres, como esclavos y como ovejas. Tenemos varios ejemplos de cómo Dios nos ve y cómo nosotros debemos conducirnos. Comenzamos, no vamos a ver las 7 porque si no nos vamos a la madrugada, vamos a hacer media vigilia, diría alguno, ¿sí? Pero vamos a mirar, dejen que mire el reloj primero porque si no va a haber problemas aquí. Comienza diciendo el apóstol, desead, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Este concepto de niño aparece mucho en las Escrituras y hay que tener claridad a qué refiere Pedro, el escritor aquí, cuando dice como niños recién nacidos.
La expresión niño se usa mucho en los evangelios, Jesús usó mucho a los niños como ejemplo, pero el concepto de niño que usaba Jesús en ese momento no es el mismo que usa Pedro aquí. El apóstol Pablo también usa la expresión de niños, pero no es la misma. Así que tenemos que diferenciar cuál es la idea, porque aunque la comparación nos es muy útil, sin embargo podríamos caer en alguna confusión. En primer lugar, cuando Jesús habla de niños, está hablando, ¿se acuerda que dijo, si no os volvéis como niños, no entraréis al reino de los cielos? ¿Recuerdan? La mayoría de las veces hemos oído que cuando Jesús dijo, si no os volvéis como niños, dice, porque los niños ¿cómo son? Pregunta el maestro de escuela dominical o pregunta el que habla y todos contestan, inocentes, ¿verdad? ¿Y nosotros debiéramos volvernos inocentes para que el Señor nos salve? No me cierra mucho, porque todos nosotros hemos pecado y el Espíritu Santo nos convence de pecado, así que en realidad de inocencia no estaría funcionando esa idea. Cuando Jesús dijo que debíamos volvernos como niños, en el Imperio Romano, en el siglo I, los niños que no tenían padres medianamente pudientes, tenían algunas cuestiones muy, muy crueles. Vamos a empezar primero por el sentido del derecho del niño. Un padre tenía, nosotros con mi esposa, por ejemplo, tenemos nuestra casa, tenemos un auto y tenemos 3 hijos. En el mismo nivel lo consideraban ellos, porque los niños eran propiedad de los padres. Y los padres disponían de los niños, podían regalarlos, podían venderlos, podían abandonarlos, podían usarlos como sus siervos. Así que el niño no tenía ningún derecho, ninguna posibilidad de existir en una vida normal a menos que los padres lo cobijaran. Por eso hay tanta enseñanza acerca de qué hay que hacer con los niños en las cartas apostólicas y demás. En el Imperio Romano era tan cruel que los niños que nacían con defectos o que los padres no lo querían, los podían abandonar. Y habían lugares en donde iba y se dejaban a los niños que se murieran de hambre. Tan cruel era que había lugares en donde los perros venían y comían. Así que el niño era un indefenso si no tenía la protección de sus padres. Cuando Jesús dijo, si no os volvéis como niños, está diciendo, si no toman conciencia que ustedes están indefensos delante de la justicia de Dios, indefensos delante del ataque del diablo, el ser humano tiene que sentir su bancarrota, su imposibilidad de valerse por sí mismo. Eso explicó Jesús varias veces, cuando dijo, los sanos no necesitan de médico. Por lo tanto, para que el médico divino te atienda, ¿qué tenés que reconocer vos? Que estás enfermo. Así que la palabra niño en los evangelios refiere a alguien indefenso, incapaz, imposibilitado. Y cuando un ser humano se reconoce en esas condiciones, entonces la gracia de Dios lo atiende y lo recibe. Pero si vos te sentís que vos valés, que vos servís, que vos podés, la gracia no es para vos, porque la gracia es lo mejor del cielo para lo peor de la tierra. No estamos estudiando el tema del niño, pero solamente para mostrar qué está diciendo Pedro cuando dice como niños. En las cartas de Pablo, la figura del niño no es la del indefenso, sino que la figura del niño es la del inmaduro. Porque Pablo dice en 1 Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Es decir, ustedes tienen una vida cristiana, dice Pablo a los Corintios, de gente inmadura. Son como los niños. Los niños son inmaduros, por eso necesitan crecer, no solo físicamente, emocionalmente, intelectualmente, socialmente, ¿verdad? El niño se pelea por cualquier cosa y no hay peor cosa que 2 papás enojados porque sus hijos se pelearon y se pelean entre ellos. Los niños se arreglan y los padres quedan peleados. Esta experiencia en la escuela la teníamos sobradamente, ¿sí? Cuando los niños se pelean hay que dejar que se arreglen, pero no te metas en peleas de niño, porque son peleas de gente inmadura. Pablo dice, en la iglesia hay inmaduros, se pelean por cualquier tontera. Por eso dice, les di a beber leche, que es el ABC de la vida cristiana. Así que el concepto de Jesús es
indefensos. El concepto de Pablo, el concepto paulino es inmaduro. Ahora el concepto de Pedro no es ninguno de estos dos, porque él dice, ustedes deseen como niños recién nacidos la leche espiritual para que puedan crecer. Está hablando del niño que necesita necesariamente el alimento. Cuando un niño llora y es bebé, porque acá dice niño recién nacido, no está hablando de un niño de 3, 4 años, sino de un bebé, como el niño que dice Lucas 2, que la Virgen lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. A ese niño se refiere, a esa edad. Si a un niño de un mes, cuando está llorando, y la mamá dice, ay, tiene hambre, y el padre dice, espera que le prepare una milanesa. No, ¿verdad? El niño recién nacido se conforma únicamente con leche. A eso se refiere Pedro. El niño necesita la leche y la leche es la palabra de Dios. Y aquí Pedro no hace diferencia entre el ABC de la vida cristiana, como Pablo lo hace, sino que está diciendo toda la palabra, como dice Pablo en otro lugar, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Bueno, este niño del que habla Pedro es el que necesita siempre estar alimentándose de la palabra de Dios. Ahora, podemos tener, por la gracia de Dios, hace más de 50 años que recibí a Cristo en mi corazón. Necesito la leche espiritual todo el tiempo, que es la palabra de Dios. Cuando una persona cristiana deja de estar cerca de la palabra de Dios, deja de tener la dirección, porque lámpara es a mis pies tu palabra que ilumina mi camino. Cuánto amo yo tu ley, dice el Salmo 119, 97. Todo el día es ella mi meditación, más que los ancianos he entendido, más que mis adversarios he conocido, más que los sabios, porque tus testimonios siempre están conmigo. Y dice el salmista en el Salmo 1, aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, como resultado, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A eso refiere Pedro. Estén tomados de la palabra, asidos de la palabra de vida, dice, ¿verdad? El apóstol Pablo. Nosotros tenemos que hacer como Jesús. Jesús, cuando vinieron las tentaciones, le dijo a Satanás, escrito está. ¿Sí? ¿Cómo conocía la palabra? ¿Sí? Por eso, hermanos, en esta noche en que estamos recordando que somos como niños, cada mañana, cada tarde, cada momento, toda nuestra vida tiene que estar referenciada a lo que Dios dice. No es tan importante cuánto conozco, sino cuánto aplico de lo que conozco. Cuánto la palabra de Dios afecta mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de hablar, mi manera de tratar a los demás. Porque no hay peor cosa que conocer mucho de la Biblia y no respetar a las personas, no tratarlas bien. Si conozco de la palabra, voy a ver que necesito parecerme a Jesús. Y Él realmente mostraba, como dice Juan, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo sigue? Lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad deben ir juntas. Cuando nosotros tenemos mucha verdad, esto tiene que ser así, y fruncimos el ceño, ¿sí? Lo correcto. Sí, parece que somos los justicieros a veces, ¿verdad? Y Jesús tenía toda la verdad, pero toda la gracia. El apóstol Pablo en Tesalonicenses dice la estrategia de cómo criar hijos, cómo ayudar a los creyentes nuevos, dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, así los cuidé yo. Y luego dice, y como el Padre los amonesté y los exhorté. Quiere decir que ternura y firmeza tienen que ir juntos. Y cuando no van juntos, hay problemas. El papá o la mamá que todo que sí al nene, nunca le dice que no, todo ternura, pobrecito. Y tiene malcriados. El otro que se pone firme, acá se hace lo que corresponde. ¿Vieron que decimos? Y lo decimos con voz, como para asentar. Y no hay gracia. Cría rebeldes. Porque el día que se pueden salir del grupito familiar, si te he visto no me acuerdo. ¿Sí?
Entonces, como niños, deseamos la palabra de Dios para parecernos a Jesús. Ahora, segunda comparación. Dice el texto, versículo número 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Qué interesante que el apóstol dice, ustedes, dice también, de la misma manera que Jesús. Jesús es, al texto anterior dice, acercándoos a Él, piedra viva. Jesucristo es piedra viva, quiere decir, tiene vida en sí mismo. Y Él es dador de la vida. Y nosotros somos como piedras vivas, igual que Jesús. Es difícil entenderlo esto, pero el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿se acuerdan? Y luego dijo, ustedes son la luz del mundo. Bueno, vamos a decirlo, vosotros sois la luz del mundo. Pues yo soy predicador de la versión 60, ¿vieron? ¿Sí? Los predicadores de la versión 60, predicamos en versión 60, leemos la Biblia en versión 60 y oramos en versión 60. Y creemos que en el cielo va a haber la versión 60. ¿Sí? Bueno, pero dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Y acá Pedro dice, Él es la piedra viva, vosotros sois piedras vivas. Y el apóstol Pedro en segunda de Pedro dice, participamos de la naturaleza divina. Esto es inexplicable, que Dios haya querido habitar en mi corazón. Así que nosotros, al igual que Él, como piedras vivas, ahora es interesante, yo había preparado, y me lo olvidé, una caja, ¿sí? No tenía nada adentro, no traía libros, nada, ¿sí? Una caja vacía, pero imaginemos que esta sea mi caja vacía, ¿sí? ¿Cuántos lados tiene esto? 6 lados, ¿verdad? Arriba, abajo, todo, ¿eh? Cuando el apóstol Pedro dice, vosotros como piedras vivas, está pensando en las piedras con las que se construía. Cuando nosotros pensamos en nuestro siglo ahora de piedras para construir, ¿pensamos en qué tipo de piedra? Piedras redondas, ¿sí? Deformes. Para la construcción romana, una piedra era una piedra labrada. Y se preparaba la piedra que quedaba así, pero no sé quiénes tuvieron oportunidad de viajar y ver, pero por televisión o por algún video, las construcciones romanas. Yo me quedé asombrado la primera vez que vi un acueducto romano hecho con las piedras esas. Son bloques grandes, ¿sí? Que tienen 6 lados y fueron trabajados, ¿sí? Con cincel, sacada de la cantera y trabajados para que funcionaran como ladrillos de nuestra época, como bloques. Así que tienen 6 lados. ¿Qué tal si hacemos un recorridito por los lados de las piedras? Porque ya que somos piedras, ¿cómo debemos funcionar como piedras? Observen, si nosotros somos piedras vivas que vamos a hacer una construcción, en primer lugar, la piedra tiene una cara, lo que llamamos de apoyo. Una piedra tiene que apoyarse, ¿en qué? En otra piedra. La vida del cristiano siempre, del creyente, siempre necesita donde apoyarse, en otro, en el consejo de otro, en la asistencia del otro. Cuando estamos mal, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos pasando por una dificultad, inclusive cuando estamos en alguna situación en donde caemos, en algún tropiezo, en algún pecado, necesitamos de la ayuda de otro, necesitamos apoyarnos en otro. Y qué bueno que es cuando un hermano, una hermana dice, ay, yo la verdad que me sentí tan acompañado, ¿verdad? Tan apoyado. Esa llamada que me hicieron, ese día que me visitaron, esa vez que me ayudaron, a veces en lo material, a veces en lo afectivo. Todos necesitamos, ¿dónde? Apoyarnos. Pero quiero decirles que así como hay una cara de apoyo en donde hay que apoyarse, también tiene una cara que tiene que sostener y soportar otras piedras que están sobre nosotros. Nosotros nos apoyamos en hermanos y hay algunos que van a apoyarse sobre nosotros. Y a veces nosotros tenemos una actitud tan egocéntrica que decimos, ay, nadie me llamó, nadie esto, nadie lo otro, en lugar de estar pensando, ¿a quién puedo ayudar yo?
¿A qué persona, con qué hermano, con qué hermana voy a estar orando, compartiéndole, estando atentos? En la vida cristiana, hermanos, estamos para servir a los demás. Demasiadas veces estamos esperando que algo o alguien en quien sostenernos, pero pocas veces estamos pensando a quién estamos sosteniendo nosotros. Y el apóstol Pablo describe y dice que cada creyente pueda llevar, se lo voy a leer en versión 60, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Algunos llevan mi carga y yo llevo la carga de otros. Eso es una piedra viva. Pero también tiene dos caras de costado la piedra, ¿verdad? Y a los costados hay otros creyentes. A veces esos que están a los costados míos no corren de la misma manera que yo, no caminan igual que yo, no piensan como yo. Algunos tienen una manera y otros tienen otra manera. A mí me encantaría que todo el mundo pensara como yo, sería re feliz, pero no es posible. A mí me gustaría que todos tuvieran el temperamento que tengo yo. Mi esposa dice, si tuvieran todo el temperamento que tienen ellos, se vivirían peleando, ¿sí? No. De pronto tienes al lado a alguien que es tranquilo, no pasa nada, todo está bien, y del otro lado tenés a alguien que está siempre parece, ¿sí?, una persona inquieta. Están al lado nuestro y caminamos juntos. Y tuve un profesor que se llamaba José Grau, un hombre de Dios realmente, está con el Señor ya. Y él comenzaba sus clases cuando hablaba sobre historia del cristianismo y hablaba de las virtudes y de los defectos de los antiguos cristianos y decía, después que hablaba de algún defecto de alguien, decía, y no os olvidéis que todos vamos de camino. ¿Sí? Todos vamos de camino. No vaya a ser cosa que a veces me sienta único. ¿Sí? El Señor no nos llamó para sentirnos únicos y estrellas. ¿Sí? Nos llamó para que seamos luz del mundo en todo caso. Pero nos llamó para que nos ayudáramos unos a otros. Cada creyente siempre comparte con otro a su lado. Dijo el Señor Jesús, de este modo sabrán que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Así que hay una cara de apoyo, una cara de sostén, una cara y dos caras, una a cada lado, pero hay dos caras más. Una que da hacia adentro del edificio y tiene que ver con la comunión entre nosotros. Dijo el apóstol Pablo que nos ayudáramos y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que estar atentos en la congregación, en el lugar local donde Dios nos puso. No vaya a ser cosa que alguien choque el auto, se le queme la casa y yo me entere, sí hermano, voy a orar por usted y cuelgo el teléfono. Cuelgo porque en mi época se colgaba el teléfono, ¿sí? Ustedes se ríen porque se acuerdan. Pero a veces nos enteramos de una situación de algún hermano de la iglesia y dice, sí, creo que algo me contaron, creo que se le quemó la casa, algo así escuché. ¿Cómo algo así escuché? Es mi hermano con quien estoy alabando al Señor cada domingo y voy a preocuparme, ¿qué necesita? Es la comunión interior. Pero además la piedra tenía un lado exterior. Ustedes, dijo el Señor Jesús, son la luz, no de la iglesia, son la luz del mundo. Ustedes son la sal, no de la congregación, son la sal de la tierra. En nuestra congregación, 2x3, les digo a los hermanos, este lugar no es la casa de Dios, ¿Se imaginan si Dios viviera acá adentro? Tendríamos un Dios muy chiquito, ¿verdad? De hecho, Pedro dice en su carta ahí que nosotros somos casa espiritual. La casa somos nosotros, ¿sí? Entonces, el encontrarnos, yo les digo a los hermanos allí en la iglesia, esto es como el vestuario del partido de fútbol. En el vestuario, el técnico les anima, analiza el partido y dice, miren, tenemos que ir por acá, tenemos que ir por allá, ¿sí? No se queden tranquilos, vamos a ganar, ¿sí? Los entusiasma. ¿Y el partido se juega en el vestuario? No, se juega afuera. Ahora salen a la cancha. ¿Saben qué? Esto es como el vestuario. Aquí nos capacitamos, aprendemos, nos animamos, nos fortalecemos, nos motivamos, pero el partido se juega afuera. En tu taller, en tu escuela, en tu barrio, en tu casa. La iglesia está para iluminar al mundo.
La iglesia está para darle sabor al mundo porque es sal de la tierra. Así que cada vez que nos encontramos, disfrutemos la comunión. Claro que sí, es hermoso, ¿verdad? Es lindo y tomaban café aquí en la puerta. Yo voy a pasar todos los jueves ahora. Está re bueno. Pero si nosotros creemos que funcionamos bien como iglesia porque está re bueno aquí adentro, no entendimos la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús no era para que nos juntemos y estemos todos felices. Y hasta el próximo domingo ahora ya estoy libre, ¿sí? Y el próximo domingo vuelvo y tomo café y la paso bien. Y eso es la iglesia. Eso no es la iglesia. La piedra tiene un lado exterior. Es para que los demás lo vean. Y el Señor Jesucristo dijo, ámense unos a otros. Así los de afuera van a poder verles. Pero ¿cómo van a vernos si estamos aquí adentro? ¿Saben qué? Nunca Jesús pensó en una iglesia con un lugar así. Esto lo inventamos nosotros a través de la historia. La iglesia se reunía en las casas y en el templo, pero no era en el templo adentro. ¿Saben dónde era? En la explanada del templo. Bueno, lo dejaban entrar. ¿Qué lo van a dejar entrar los judíos al templo? ¿Se imaginan? Se acaban carpiendo. En la plaza se juntaban, porque la iglesia no es el edificio, no son las reuniones, no son los eventos, no son nuestros campamentos, no son nuestras conferencias, no son nuestras organizaciones. La iglesia son las personas, las piedras vivas. Así que cuando el apóstol Pedro dice, ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Y terminamos con la última comparación. Y con esto cerramos. Ni miré el reloj yo, pero bueno. ¿Estamos bien? ¿Se aguantan un ratito más? Despierten al de al lado y ya está. Miren qué interesante la última comparación que hace el apóstol. Cómo me emocionó, lo he leído tantas veces, pero versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ustedes eran... Qué interesante el verbo, ¿no? Está en pasado. Como ovejas descarriadas. Pero el verbo, aunque dice que erais, lo que erais descarriados. Pero seguís siendo como ovejas. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, ¿recuerdan? Y mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Así que nosotros éramos como ovejas descarriadas. Yo no sé cuántos saben de ovejas, pero mi padre que criaba ovejas siempre nos contaba historias. Y las ovejas se van y no vuelven más, a menos que el pastor vaya a buscarlas. Las cabras, le abrís el corral, se van y a la tardecita vuelven solas. Las ovejas le abrís el corral y si no las corres de adentro, se quedan adentro. Ahora, si la oveja se va y el pastor no la va a buscar, la oveja se pierde. Y aquí hay dos figuras, la de la oveja y la del pastor. Cuando deben haber escuchado, yo lo digo, a pesar de que mi esposa me lo escuchó tantas veces, lo voy a decir una vez más. Hace unos 20 años se acuñó una frase muy famosa, el pastor tiene que tener olor a oveja, ¿se acuerdan? Yo creo que si el pastor tiene olor a oveja, tiene que bañarse. ¿Sí? El pastor no tiene que tener olor a oveja. Yo entiendo que la frase esa pretendía decir que el pastor tiene que estar al lado de las ovejas y entonces allí adquiere el olor. No, discúlpenme, pero el pastor no tiene olor a ovejas. El pastor es una oveja. Cuando el pastor deja de ser una oveja, deja de ser pastor. Porque el pastor es el pastor de los pastores, es Jesucristo. Y el apóstol dice, ustedes erais como ovejas descarriadas y ahora habéis vuelto al pastor con mayúscula y obispo de vuestras almas, supervisor, gerente general. Ustedes han vuelto. Y hermanos, yo creo que dejamos de disfrutar a veces esto de que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto de que el pastor está atento a mí. Y va a seguirme, y va a esperarme, y va a traerme, y va a abrazarme, y me va a cuidar, porque Él es el pastor. Hay 3 expresiones en el Nuevo Testamento sobre el pastor. A mí me encantan, solo se las voy a mencionar. En Hebreos se habla de que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Y nos inclinamos ante Él, ¿verdad? Él es el gran pastor. Pero el apóstol Pedro dice en el capítulo 5
cuando venga el príncipe de los pastores. Así que le da toda una jerarquía. Y la verdad que nadie como Jesucristo, ¿verdad? Dice el Salmo 45, ¿cómo dice? Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mis labios son como pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. ¿Sí? Ese es el pastor, tiene gracia, ¿sí? Es el mejor de los pastores. Pero el Señor Jesucristo se definió y no dijo soy el gran pastor, no dijo soy el príncipe de los pastores, Él dijo yo soy el buen pastor. Y a mí me conmueve, yo hace muchos años le hice un reportaje al misionero Bobby Jack, ¿sí? Lo conocemos a Bobby Jack, él era joven en esa época y yo creo que también, ¿sí? Y le hice un reportaje en una radio que teníamos en Breaposo. Y le pregunté acerca de la obra misionera y recorrimos todo el andar de su padre, que era un gran misionero, con su esposa, doña Perla creo que se llamaba. Y al cerrar el reportaje le pregunté, ¿qué recuerdo tenés de tu padre? Yo supuse que como habíamos hablado tanto de la obra misionera, me iba a decir que mi padre fue un hombre entregado a la obra y qué sé yo. Bueno, y él se quedó pensando, ¿vieron? Este inglés es pensador y se queda serio. Yo de mi padre, me dice, lo que más recuerdo es que él era bueno. Y a mí me conmovió eso. El recuerdo que él tiene de su padre es que era bueno. Esto es lo que dijo Jesús, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos. No importa la clase de pecado que hayamos hecho, si estamos dispuestos a volver, nos recibe con los brazos abiertos. El Señor Jesucristo, para hablar de esto, dijo, ¿qué hombre de ustedes si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el redil y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y la lleva. Y llega y busca a sus amigos y les dice, vengan, gócense conmigo, alégrense, porque encontré la oveja que se me había perdido. Ese valor tenemos para el Señor. Nosotros somos como ovejas y qué bueno que es que cada mañana podamos volver al pastor y obispo de nuestras almas y decirle, Señor, ¿se acuerdan? El buen pastor al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Así que hay gozo en el cielo cuando aceptaste a Cristo, pero también hay gozo cuando volvés al redil, si es que te habías alejado, si es que habías dejado de estar en el redil con el buen pastor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y les animo a volver a 1 Pedro capítulo 2 y meditar sobre las 7 comparaciones. Que el Señor les bendiga.